buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Esta mañana os traigo la crítica de una película y además de un director que yo hasta ahora no he tocado prácticamente nunca en el canal, aunque sí en mi sección de preguntas y respuestas os he hablado de él alguna que otra vez. No es uno de mis directores favoritos, no lo considero uno de los grandes de la historia del cine, aunque sí que tengo que reconocer que es un director muy pintoresco, altamente controvertido y que muchos lo consideran uno de los grandes de la historia del séptimo arte, aunque el estilo que tiene pues no es excesivamente de mi agrado. Pero tengo que reconocer que algunas de sus películas, muchas de ellas consideradas grandes obras maestras de la historia del cine, por muchos cinéfilos y por muchos críticos especializados, tengo que reconocer que algunas de sus películas son realmente obras maravillosas, auténticas obras de arte. Esta mañana os voy a hablar de un director que se llama Federico Fellini y una de sus grandes obras que es La Dolce Vita, una auténtica superproducción de 3 horas, de prácticamente 3 horas de duración, que se puede decir que no deja títere con cabeza. La Dolce Vita es una de las películas más controvertidas de todos los tiempos. Aquí en España estuvo prohibida hasta bien entrados pues casi el año 1980 aproximadamente. Se filmó en el año 60, se estrenó en el año 1961 y ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes ese mismo año. Y digo que es una película muy controvertida porque Federico Fellini, gracias a esta película, se puede decir que ya os digo que no deja títere con cabeza, se mete con todos los grandes estamentos de la sociedad, con la política, con la religión, con la aristocracia, con la burguesía, muchas veces con los mal llamados intelectuales, con los periodistas, con el mundo de la moda, el mundo de la decoración, el mundo de la prensa rosa, absolutamente toca todos esos palos. La verdad es que Federico Fellini fue no solo el director de esta película, sino también el guionista. Y también tuvo bastante que decir dentro del guión de esta película el director Pier Paolo Pasolini, pero no está acreditado dentro de lo que es el film en sí mismo, lo que provocó no pocas las iras de este director hacia Federico Fellini, que a partir de los años 60 le detestó por completo. La Dolce Vita ya os digo que es una película muy controvertida porque es una gran crítica social prácticamente a todo lo que se mueve. Y se puede decir que es una película que además cierra un ciclo para Federico Fellini y abre otro propiamente dicho. Federico Fellini, si os hablo un poquito de él, ya os digo que es un director muy controvertido, uno de los mejores del panorama cinematográfico, de la historia cinematográfica de Italia. Para mí es muy superior un director como Luchino Visconti, cuyo estilo no tiene absolutamente nada que ver, pero yo no soy un gran admirador de Federico Fellini porque realmente sus películas no tienen muchas veces una gran lógica. Federico Fellini era un director que siempre decía que detestaba la lógica narrativa de las películas. Me explico. Muchos de vosotros sabéis, todos vosotros sabéis, que una película tiene lo que es el principio, la presentación de personajes, el nudo y el desenlace, 3 partes muy bien diferenciadas dentro de lo que un film propiamente dicho tiene que mantener. Pero Federico Fellini pertenece a esa clase de directores en el que detesta la lógica narrativa. Él va filmando pues capítulos, secuencias y todo en un montaje extraordinariamente hecho, todo hay que decirlo, con un ritmo narrativo muy bien estudiado. Todos esos capítulos que va filmando los unifica prácticamente en uno, en lo que es la película en sí, pero que se puede decir que el orden en el que Fellini coge la narrativa de su película, el orden de esos capítulos que va filmando, los puede perfectamente intercambiar los unos con los otros y la lógica narrativa de la película no se afectaría para nada. Es decir, el principio de las películas de Fellini puede ser perfectamente su final y el final el principio, y todo lo que acontece a mitad de la película puede ser a su vez también principio y final. Es decir, Federico Fellini no es un director que se establezca narrativamente a lo que nosotros contemporáneamente sabemos que es una película. Es decir, cuando nos sentamos en la pantalla del cine, en la sala de cine, o cuando estamos frente a nuestro televisor y nos disponemos a ver una película, vemos que esa película, los personajes se presentan, se presenta con lo que es la trama, esa trama se desarrolla y al final de la película está el desenlace, el desenlace y el cierre de todas las historias de los personajes. Pero el cine de Fellini no es así. Fellini directamente es como si colocase una cámara dentro, o mejor dicho, colocase una cámara
enfrente de los personajes y estos se fueran descubriendo poco a poco. Es decir, nosotros vamos descubriendo los personajes de las películas de Fellini a lo largo de todos sus actos. Y no hace falta una presentación al estilo clásico como hacía, por ejemplo, las películas de Hollywood, en el que prácticamente al principio de la película pues los personajes quedan más o menos definidos, aunque luego vayan evolucionando. En las películas de Fellini no es así. Fellini lo que hace es hacer una pequeña pincelada de lo que es el personaje y a lo largo de toda la película les vamos descubriendo. Incluso al final de esas películas vamos descubriendo rasgos que no habíamos visto al principio porque no se habían mostrado. Por lo tanto, la lógica en las películas de Fellini es completamente distinta a la lógica de las películas que nosotros vemos habitualmente. De ahí que sea un director controvertido o no apto para el gran público, como se suele decir. Por ejemplo, esto también le ocurre a directores como, por ejemplo, sin ir más lejos, como David Lynch. Sabéis que las películas de David Lynch, por ejemplo, Mulholland Drive, Inland Empire, Carretera Perdida, no obedecen a una linealidad estricta dentro de sus películas, sino que son como piezas de un gran rompecabezas que luego al final de la película tienes que unirlas mentalmente para que todo el conjunto cobre sentido. Las películas de Fellini no llegan a ser tan surrealistas como las de David Lynch, pero sí que no obedecen a una narrativa clásica como os he dicho, como os he ido contando. Además, la Dolce Vita, como os he dicho anteriormente, marca un antes y un después en la filmografía de Federico Fellini. Antes de la Dolce Vita, en los años 50, Federico Fellini había filmado una serie de películas, como por ejemplo aquellos films donde estaba Giulietta Masina, es decir, su mujer, como por ejemplo Las noches de Cabiria, La Estrada, en el que sus películas sí obedecían a cierta lógica narrativa, pero el componente que tenían sus films era el neorrealismo italiano. Es decir, directores, por ejemplo, como Luchino Visconti en Rocco y sus hermanos, habían cultivado el neorrealismo italiano. En los años 40, Roberto Rossellini, el marido de Ingrid Bergman, la protagonista de Casablanca, también había cultivado o había dado nacimiento al movimiento del neorrealismo italiano, con esa maravillosa película llamada Roma, ciudad abierta, que ya os expliqué brevemente en uno de mis vídeos de historia del cine, que ya la explicaré, ya comentaré, haré la crítica de una manera más amplia. Entonces el neorrealismo italiano se caracterizaba por darle, ya os digo, como la propia palabra lo dice, un realismo a todas las películas, es decir, una plasmación de lo que había sido o lo que era en ese momento todo lo que los acontecimientos de la posguerra en Italia se estaban aconteciendo, toda la pobreza, todos los barrios marginados, la gente de clase media y clase baja, cómo lo tenía que pasar después de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso es lo que provocó el neorrealismo italiano, y algunas películas de Federico Fellini antes de la Dolce Vita también beben mucho de ese neorrealismo italiano. Pero la Dolce Vita es una película que prácticamente lo cambia todo y que Federico Fellini empieza a meter un componente que hasta entonces no había metido, y es el surrealismo y la crítica social. La Dolce Vita es una película que tiene muchos estertores, muchas cosas del neorrealismo italiano, y también tiene elementos surrealistas y de crítica social. Digamos que la película se mueve a grandes rasgos entre las dos partes, la crítica social, el surrealismo, y también porta el neorrealismo italiano, que, por ejemplo, todo lo que es la parte de la película en el que Marcello Mastroianni, el protagonista, se va con su amante, que es Anouk Aimée, ¿cómo se llamaba la...? Permitidmelo un momento. Anouk Aimée, es que claro, el nombrecito se las trae. En toda la primera parte de la película, cuando se acuesta con ella, cuando se va a la casa de la prostituta y hacen el amor allí, pues todo eso pues forma parte de los rasgos del neorrealismo italiano. Las gentes de clase baja, todos los barrios más o menos de clase baja y de clase media, la construcción de muchos de los barrios nuevos alrededor de Roma, que habían sido destruidos en la Segunda Guerra Mundial. Toda esa parte de Federico Fellini pertenece al neorrealismo italiano. Y luego, a partir del episodio dentro de la película de Anita Ekberg, ya todo lo que vemos de ahí en adelante ya forma parte de la crítica social y hasta cierto punto el surrealismo, que estuvo inundado gran parte de las películas de Federico Fellini que vinieron después de la Dolce Vita, como por ejemplo Casanova, como Satiricón, como La ciudad de las mujeres,
como Ocho y medio, Ocho e mezzo, creo que se llama el título original de la película, también protagonizado por Mastroianni. Es decir, la Dolce Vita marca un antes y un después dentro de lo que es la filmografía propiamente dicha de Federico Fellini. Muchos de los críticos, historiadores de cine están de acuerdo de que la Dolce Vita es la película más completa de Federico Fellini. Más completa porque lo abarca todo dentro de su filmografía, todos los componentes. Ya os digo, el neorrealismo italiano, en las primeras partes, y sobre todo también ese surrealismo que dota, sobre todo en algunas secuencias donde está Anita Ekberg, por ejemplo, cuando tiene esa especie como de baile, cuando está con Les Baxter, con su marido, el actor Les Baxter, que interpreta al marido del personaje de Anita Ekberg, y sobre todo ese famoso baño en la Fontana de Trevi. Todo forma parte del surrealismo que ya Federico Fellini estaba empezando como a masticar, como a madurar, y que películas posteriores de los años 60 y sobre todo de los años 70 y algunos de los años 80, pues ya prácticamente plasmó en la gran pantalla. La verdad es que La Dolce Vita, como ya os digo, es una de las películas más controvertidas de la historia del cine, porque la crítica social que tiene esta película abarca todos los estamentos de la sociedad en el momento en el que se estrenó. La película, la verdad es que cayó como una losa y como una auténtica bomba en todo el mundo cinematográfico, porque no se esperaban que un director como Federico Fellini, digamos que diera rienda suelta a todos los estamentos de la sociedad, a muchos de los aspectos de la sociedad, y se metiera con todos ellos. Por eso de ahí la controversia de la película, pero están todos tan excelentemente filmados e interpretados, con una técnica narrativa magistral y con una fotografía y una banda sonora tan exquisita, que fue merecedora, ya os digo, de la Palma de Oro en Cannes en 1961. La Dolce Vita fue la película también que lanzó al estrellato a Anita Ekberg, una actriz sueca, que hasta entonces era muy poco conocida, aunque ya la habíamos visto anteriormente en un pequeño papel, y yo os la había nombrado, en la película Guerra y Paz, de Carlo Ponti. La película Guerra y Paz, del productor Carlo Ponti, protagonizada por Audrey Hepburn, por Henry Fonda y por Mel Ferrer. La Dolce Vita, como película y como crítica, os tengo que decir algo muy importante. Lo que pasa es que, claro, nos tenemos que situar históricamente en un periodo de la historia del cine muy controvertido en lo que se refiere al protagonismo que cobró Italia y sobre todo pues ciertas clases sociales italianas cuando se estrenaron una serie de superproducciones norteamericanas en Italia. Nos vamos a situar cronológicamente. Vosotros sabéis que películas, por ejemplo, como Guerra y Paz, que os la acabo de nombrar, que es producida por Carlo Ponti, es una coproducción italo-estadounidense. Películas, por ejemplo, como Ben-Hur, de William Wyler, se rodó en los estudios de Cinecittà. Cleopatra, también en Cinecittà, en 1963. Y parte de ella, por ejemplo, parte de la caída del Imperio Romano también, aunque una pequeña parte, evidentemente, también en Italia, en Roma. Todo esto, todo lo que fueron las grandes superproducciones norteamericanas realizadas en suelo italiano, y también, se me olvidaba, te lo tengo que decir, en el año 2002, Martin Scorsese, Guns of New York, que también la rodó en Cinecittà, pero en los finales de los años 50 y principios de los 60, en Estados Unidos hubo como una corriente de fama a la italiana, a lo italiano. Entonces, muchos de los productores estadounidenses se fueron allí a rodar una serie de superproducciones. La Metro-Goldwyn-Mayer, ya os digo, Ben-Hur, la 20th Century Fox también, Cleopatra. Muchas películas se desarrollaban, por ejemplo, también en Roma, en Italia, por ejemplo, Vacaciones en Roma, de William Wyler, protagonizada por Audrey Hepburn y por Gregory Peck. Todas estas películas hollywoodienses pusieron de moda lo italiano, Italia. Entonces, cuando los norteamericanos fueron allí a grabar sus superproducciones, evidentemente dejaron una cantidad indecente de dinero en las arcas de Italia y pusieron lo italiano de moda. Es decir, estaba muy de moda que muchos de los actores, las actrices, las estrellas de Hollywood fueran allí a Roma, a Italia, a veranear, a pasar sus veranos, su tiempo libre, y entonces todo eso se puso muy de moda. Todo eso impulsó un cierto movimiento a lo italiano, es decir, poner de fama ya no solo la moda italiana, poner de fama lo italiano. Y las calles de Roma, sobre todo
una de las calles más importantes de Roma, que está expresada en esta película, que es la Vía Véneto, se puso tan de moda que los italianos, por así decirlo, se subieron para arriba, se vinieron arriba. Y entonces, pues, dieron mucha propaganda, mucho turismo, mucha publicidad a todo lo italiano. Acordaos de la película de Rob Marshall, aquel musical llamado Nine, que es un remake musical de la película de Fellini, 8,5, protagonizada por Daniel Day-Lewis. Una canción que se llama Be Italian, sé italiano, porque lo italiano estaba como muy de moda por aquel entonces. La película de Nine, de Rob Marshall, se desarrolla en los años 60. Es decir, en el momento en el que está de moda muy lo italiano. Entonces todo eso creó como un caldo de cultivo, toda esa moda italiana creó como un caldo de cultivo en Roma, en Italia, de gente que se estaba adinerando debido a todo, o sea, estaba ganando mucho dinero debido a toda la fama que estaba cobrando lo italiano, la moda italiana, pasear por las calles de Roma, pasear por las calles de cualquier ciudad italiana, la moda italiana, el estilo italiano, todo eso generó un caldo de cultivo y se creó una especie como, ¿cómo diría yo?, de aristocracia o de burguesía italiana que incluso a día de hoy, todavía sigue, aunque ya en una clara decadencia de aquellos años, estamos hablando de hace 50 años, en una clara decadencia, pero sigue todavía a día de hoy habiendo gente que vive como que de aquella fama de lo italiano. Aquí en España, por ejemplo, no es que lo italiano se pusiera excesivamente de moda, también, sobre todo allí, evidentemente, también, pero todos esos movimientos de esa falsa aristocracia, de esa burguesía tan decadente, de esas fiestas salvajes que tenían, precisamente todo eso es lo que criticó Federico Fellini en su película, ya que para Fellini, en parte, toda esa gran moda de lo italiano que se había forjado a lo largo del mundo era como una decadencia de su ciudad, una decadencia de su tierra, de su país, de lo italiano, es decir, crear una falsa aristocracia y una falsa burguesía que no es que promulgara o no es que potenciara lo italiano, sino que a la larga lo llenó de decadencia. O sea, en los años 60, a principios de los años 60, era muy fácil pasear por la Vía Véneto o por cualquier otra vía de Roma o de las ciudades de Italia y no encontrarse con estrellas de Hollywood, todos rodeados de ese intenso glamour, toda esa parafernalia, todo ese circo mediático que había alrededor de todos ellos. Pues eso es precisamente uno de los aspectos al que la Dolce Vita se refiere, en el que la película de la Dolce Vita se refiere y que critica en gran profundidad. Muchos de los capítulos que está estructurada la película, porque tiene una estructura narrativa, ya os digo, muy, digamos, un poco caótica, porque todos son como capítulos de día y capítulos de noche que no tienen como un orden narrativo lógico, sino que podrían intercambiarse como piezas de un puzzle, porque son como os diría yo, como historias independientes. Pero todos ellos con un denominador común, que es el personaje de Marcello Mastroianni, que es los ojos del director, o mejor dicho, los ojos del espectador, viendo que todas esas historias van criticando o que van, digamos, hundiendo en el lodo muchos de los estamentos, muchas de las cosas que entonces en Roma, en Italia, se estaban poniendo de moda y que generaron, ya os digo, una aristocracia y una burguesía completamente en decadencia. Hay una película del año 2013, si mal no recuerdo, dirigida por Paolo, ¿cómo se llama? Paolo Sorrento creo que se llama, si la tengo aquí además, la tengo en mi filmografía, que se llama, en mi biblioteca, que se llama La Gran Belleza. Y viene prácticamente a decirnos lo mismo, como una especie de gran crítica social a toda esa falsa burguesía y aristocracia que se creó en la época de los años 60 y que ya en esa película está en clara decadencia. Paolo Sorrentino creo que se llamaba, pero bueno, no me hagáis mucho caso, pero ya os lo comentaré más adelante cuando critique esa película, cuando haga la review de ese film. Pero volviendo a la Dolce Vita, ya os digo que se estructura en varios capítulos de día y de noche que tienen el denominador común de la amplia crítica social. Aquí en España, por ejemplo, estamos muy acostumbrados, antes de entrar a deciros lo que es el argumento propiamente dicho y desmenuzarlo, aquí en España, desde hace ya, digamos, unos 20 años aproximadamente, estamos ya muy hartos de aquello que se llama la telebasura. ¿Pero qué es en sí la telebasura? La telebasura son todos los programas que inundan las cadenas de televisión, todos dedicados a la prensa rosa, a sacar los entresijos de una serie de famosos, de cantantes, de personas que viven prácticamente de la nada, de las exclusivas,
Pues todo eso es lo que critica, o es una de las partes de las que critica Federico Fellini en esta película. El capítulo, por ejemplo, que tiene Anita Ekberg, se puede decir que es el más decadente de todos, y prácticamente, visto hoy en día, nos sonroja cuando lo vemos. Pero debido a todos esos programas que inundan nuestras televisiones, pues prácticamente sería como otro programa de prensa rosa. Uno de los capítulos que está estructurada a Dolce Vita, pues es que a Roma llega una actriz norteamericana, una estrella norteamericana llamada Sylvia Rank. Yo creo que es como una especie, en esta película es una especie como, ¿cómo os lo diría yo? Como de estrella decadente de Hollywood que no tiene prácticamente dos dedos de frente. Y de ahí que en esta película la Dolce Vita cayera en Estados Unidos como una losa. Porque es la imagen que Federico Fellini quiere dar de lo que son las estrellas hollywoodienses. La secuencia es la siguiente. Viene un avión al aeropuerto del Fiumicino, ahí en Roma, que sale Anita Ekberg, pero hay un gran mare magnum de fotógrafos delante de las escaleras del avión esperando a que baje. Y entonces ella, comportándose como una diva, Anita Ekberg, deliciosamente exagerada y deliciosamente sobreactuada, se va comportando como un personaje, sinceramente como si no fuera de este mundo. Todos son sonrisas, todos son poses, y todos los fotógrafos pues prácticamente se matan los unos a los otros intentando coger la mejor instantánea, la mejor fotografía. Pero antes de que baje, fijaos, antes de que baje Anita Ekberg, esa estrella fulgurante hollywoodiense, de las escaleras del avión, viene el productor de la película que va a filmar en Italia, porque para eso viene la estrella norteamericana, con una gigantesca pizza. Y delante de los fotógrafos hace que Anita Ekberg intente probar un trozo de esa pizza porque simboliza lo italiano. Es decir, fijaos ahí cómo hila fino Federico Fellini para denostar a la estrella hollywoodiense y denostar incluso también algo tan sumamente clásico e italiano como es la pizza. Porque está haciendo que prácticamente sin pisar suelo italiano ya esté probando la pizza y que sea pues motivo de fotografía. Fijaos la decadencia de todo lo que filma en ese momento Federico Fellini. Está rebajando, tirando por los suelos a esa actriz que parece que viene de Hollywood y que tiene que probar la pizza incluso antes de pisar suelo italiano. Pero ya para la prensa eso es un motivo de fotografía, un motivo de exclusiva. Es realmente la bajeza con la que ya se muestra ya a la clase, a la estrella de Hollywood, que tiene que probar sí o sí la pizza italiana antes de pisar incluso suelo italiano. Es realmente decadente. Como luego esta mujer va dándose de diva por todo el aeropuerto con esas risotadas que tiene, y entrando dentro de un coche donde prácticamente todos los fotógrafos se matan por hacerla una fotografía, y que de ahí es trasladada a un hotel donde también se le va a hacer una gran recepción donde le preguntarán cosas completamente absurdas. Si os fijáis, le preguntan ¿qué es lo que te gusta solo más de Italia? Y le dan a escoger entre una cosa y otra. ¿Rodarías una película en Italia? Es decir, todos son como preguntas completamente vacías, completamente vacuas, todo con el pretexto de hacerle fotografías. Anita Ekberg evidentemente empieza a lucir su gran físico, que es una mujer muy ancha, con una gran cantidad de pecho, unas caderas muy anchas, con una melena rubia excesivamente destacada, a lucir ya su cuerpo porque realmente no tiene otra cosa. Pero luego, a lo largo del capítulo de Anita Ekberg, descubriremos también que es una estrella completamente ya en decadencia. A Anita Ekberg, al personaje de Anita Ekberg, le acompaña su marido, completamente lo opuesto a ella. Si ella es todo, o aparentemente es todo alegría, todo carisma, su marido está completamente, yo diría, harto de toda esa situación, interpretado por el actor Lex Baxter, que hizo, además de Tarzán, en las películas de los años 50 en Hollywood. Es decir, cuando Johnny Weissmuller ya en los años 30, en los años 40 ya dejó de ser Tarzán, se le sustituyó Lex Baxter, aunque ha habido muchos actores en la historia de Hollywood que han interpretado a Tarzán. Ya algún día dedicaré un poquito el vídeo a hablar de este personaje. Pero Lex Baxter pues interpreta a un marido pues completamente pasado de rosca, y que está harto de esa situación. O digamos,
harto del éxito que tiene su mujer, porque tiene también, captamos cierta envidia. La verdad es que la cámara de Fellini en ese sentido capta las expresiones del ex Baxter de una manera magistral. Sus miradas, cómo baja las gafas, cómo mira, cómo entorna los ojos para mirar a Anita Ekberg en todo momento, no como un marido orgulloso, sino como una persona que está completamente harta de todo ello. Todo esto evidentemente es una visión muy ácida de Hollywood, porque la visión que nos está dando Federico Fellini de las estrellas de Hollywood es una actriz físicamente muy rotunda, pero en completa decadencia, porque no sabe casi ni hablar ni contestar preguntas realmente vacías. Y luego un marido que también se supone que es actor porque le ofrecen papeles, que él completamente los rechaza, pero que también está harta ya de la situación de estrella fulgurante de su mujer. Cierta envidia también se capta, pero también harto de la vacuidad grandilocuente que tiene evidentemente el mundo hollywoodiense y ese mundo de glamour que todos los fotógrafos representan. El personaje de Anita Ekberg luego vemos que pues prácticamente se desmelena en una especie como de fiesta y que empiezan a venir una serie de personajes muy surrealistas, de ahí el componente surrealista que os digo de Federico Fellini, muy surrealistas como ese amigo, por ejemplo, que viene maquillado con barba, del pelo rizado rubio, y que hace una serie de pantomimas delante del personaje de Anita Ekberg, delante de Anita Ekberg en ese baile con sumamente pues decadente que tienen en esos restos, y en el que se están divirtiendo y que están todos prácticamente borrachos. Entonces en ese momento Anita Ekberg se vuelve a su marido y le dice: ¿por qué no te vienes a divertir con nosotros? Y dice: estoy harto ya de tu decadencia, Silvia, estoy harto de esta situación, siempre lo mismo, ¿a dónde vamos? Y entonces ella enfadada se va de todo lo que es de esa puesta en escena hollywoodiense, y Marcello Mastroianni, el personaje que hablaré ahora mismo, la sigue y ella quiere evadirse. Se monta en el coche de Marcello Mastroianni y juntos pues se van a recorrer pues Roma por la noche. Y Anita Ekberg, el personaje de Silvia, siempre hablando en inglés, pues le dice que está harta ya de este mundo, digamos, de este mundo del glamour, y que todo lo que hace es una mera interpretación y un mero papel. Esta imagen como de estrella, de diva, es un papel que ella, otro papel dentro de su carrera cinematográfica, que está haciendo pues para ella enriquecerse, pero que realmente ya no es así. Es como si el personaje de Marcello Mastroianni le obligara a abrirse un poquito la mente y evidentemente a soltar todo lo que tiene encima, la frustración que el personaje tiene encima. Y es cuando llegan a Roma y tienen pues esa fantástica secuencia en la Fontana de Trevi. El personaje de Marcello Mastroianni, pues la verdad es el denominador y el nexo común de todas las historias que vemos en la gran pantalla. Al final Marcello acompaña a Anita Ekberg ya de madrugada, ya cuando está amaneciendo, al hotel donde está con su marido, pero su marido se ha quedado, fijaos la secuencia, se ha quedado dormido dentro del coche esperando a que llegue su mujer. Y se ha quedado dormido, porque él también es una estrella de Hollywood, y los fotógrafos siguen haciéndole fotografías incluso dormido. O sea, fijaos hasta dónde hila fino de nuevo Federico Fellini en esa crítica a la prensa rosa. Le están haciendo una foto en su coche dormido porque él está esperando a su mujer, pero los fotógrafos no tienen ni un ápice de vergüenza para estar continuamente sacándole fotografías al personaje y haciendo aparecer en toda su decadencia. Cuando aparece Anita Ekberg, pues Lex Baxter está muy enfadado y la suelta dos bofetones tremendos a ella. Y ella no se queja, no le planta cara, sino que le dice, como una especie de mujer demasiado apocada delante de su marido: no tendrías que haber hecho esto. Todo ello en inglés. Y ella se va corriendo, entrando por las puertas del hotel. Y ese es en el momento en que ya no vamos a ver más a Anita Ekberg. Pero este capítulo, desde que aparece el personaje de Anita Ekberg hasta que finaliza, es una gran crítica social que hace Federico Fellini al mundo del estrellato de Hollywood. Es decir, Federico Fellini plasma en la película la estrella de Hollywood, que es en realidad una estrella, una persona en decadencia, en una gran decadencia emocional y física. Emocional porque, aunque está haciendo todo eso por dinero, no la llena para nada. Se lo dice a Marcello durante el trayecto que tiene en Roma. Fijaos que ella encuentra algo maravilloso: meterse dentro de una fuente, que es la Fontana de Trevi,
y llenarse un poco como de agua, porque estamos en verano, y darse un beso con Marcello allí en la fontana, que es una secuencia que se cortó dentro del montaje final, dentro del montaje de la película, pero que hay secuencias, hay fotografías que sí que lo muestran. Cuando Les Baxter llega, cuando Lex Baxter está dentro mejor dicho, está en el hotel, fuera del hotel, esperando a Anita Ekberg, y le suelta ese 2 guantazos, como diciendo que es lo que ha hecho por la noche, es como si Lex Baxter ya estuviera, es decir, su marido, ya estuviera acostumbrado a que Anita Ekberg, su personaje, su mujer, el personaje de su mujer, pues siempre pues se ande por ahí en las fiestas, incluso con otros hombres, y que él no supiera absolutamente nada. O sea, le suelta 2 bofetones, pero ella no se defiende. Ella no dice absolutamente nada, sino que ella a lo mejor sabe en su foro interno que a lo mejor ha hecho mal yéndose con otro hombre teniendo un marido, aunque evidentemente no justifica que le dé 2 bofetones, evidentemente la violencia no está justificada por nada. Pero esos 2 bofetones yo lo que creo que simbolizan es esa, de nuevo, y hacen hincapié en esa decadencia de la estrella. Y digo decadencia física porque deja que la abofeteen ella misma, siendo ella la gran estrella y no Lex Baxter. Pero claro, todo ese capítulo, que es una crítica terrible a todo lo que es el estrellato de Hollywood, cayó en Estados Unidos realmente mal. Aunque luego fue nominada a varios Oscar la película, entre ellos guión original. Pero en muchos críticos de Estados Unidos no la pusieron bien, porque claro, el Star System de Hollywood pues era uno de los elementos intocables. Pero claro, aquí lo que Federico Fellini lo que está haciendo es pisotear el Star System, diciéndonos, la estrella que viene de Hollywood tiene una decadencia brutal, no tiene principios, es moralmente inaceptable, tiene una conducta ética y moral realmente paupérrima. La estrella es abofeteada por su marido es otro actor que también está en decadencia, que tiene una fuerte envidia por ella. O sea, fijaos la crítica que hace al mundo de Hollywood. Pero no ahí solo queda la cosa. En muchas de las secuencias también de la Dolce Vita, porque es una película en la que se puede hablar muy ampliamente, la crítica social más grande que se hace es a esa falsa burguesía y aristocracia que se creó en torno a la riqueza que trajeron los norteamericanos o que provocaron los norteamericanos en Italia al ponerla de moda. Al principio de la película se nos muestra, por ejemplo, cómo Marcello está precisamente fuera de un restaurante, pero que su fotógrafo particular, un chico rubio, pues bastante ágil con la cámara, por así decirlo, pues se mete dentro de un restaurante, que están haciendo allí un espectáculo, y empieza a fotografiar a muchos famosas que están dentro de allí del restaurante, y uno de ellos le dice a Marcello, ven para acá, y le dice, ¿sabes tú que por haber hecho fotografías a esta señora, a este señor, incluso a mí mismo, nos estás denigrando en tus periódicos, mejor dicho, en tu revista, en tu prensa rosa? Y le dice Marcello a este famoso, por así llamarle, le dice, bueno, pues haz lo que quiera, me vas a pagar, me vas a pegar, me vas a matar, es mi trabajo, soy un periodista. Y una de las mujeres, una de las que está con este famoso, le dice, fíjate, y lo llama periodismo. O sea, y haciendo referencia a los programas que nosotros tenemos aquí en España, y de esos periodistas, ¿vosotros creéis que esos programas de prensa rosa lo que hacen realmente es periodismo? No es periodismo en absoluto. El periodismo es un poco como el arte de la información. Pero aquí no nos están informando de nada. Nos están sacando los entresijos de una serie de personajes de la sociedad que realmente son tan decadentes, como el mundo que están representando estos periodistas. El personaje de Marcello Mastroianni en esta película, aunque hace, la verdad es que bastante bien su trabajo, se puede decir que es un personaje que odia en profundidad su trabajo. Odia tener que estar de un sitio para otro, odia tener que estar detrás de esos pseudo famosos, de esos falsos intelectuales, de esos falsos aristócratas y burgueses que realmente tienen una vida completamente vacía. Pero como hay mucha gente que consume el contenido
a lo que él se dedica, no tiene más remedio que dedicarse a ello. Pero el personaje de Marcello Mastroianni en esta película es muchísimo más profundo y muchísimo más complejo. Ya os digo que se presenta en la secuencia que os acabo de decir, en el que su personaje pues hace una serie de fotografías, su fotógrafo hace una serie de fotografías allí, pues unos famosos que están en un restaurante, y que prácticamente sin ningún tipo de ética ni de moral, pues se presenta en la mesa donde están cenando en el espectáculo y dice, bueno, me vas a pegar, me vas a denunciar, me vas a matar, este es mi trabajo porque soy un periodista. Eso es como él se justifica, realmente él se justifica diciendo eso, pero su personaje detesta profundamente todo eso. El personaje de Marcello Mastroianni, además de que tiene una progresión y un crecimiento en la película durante los 175 minutos, porque no deja de crecer, y al final de la película llega a ser realmente complejo, en realidad lo que quiere es ser escritor. Hay una de las secuencias en la película donde ya se aleja de todo ese mundillo y está sentado como una especie como de terracita, cubierta, y está escribiendo con su máquina. Y hay una niña en ese bar, en esa cafetería donde está, que está poniendo la música a todo volumen. Le dice, por favor, ¿quieres bajar la música? Pero la chica es muy guapa, es estilosa. Y se queda mirándola a Marcello. Y le dice, ¿no te gustaría dedicarte a lo mejor al mundo de la moda o todo ello? Y dice, no, yo estoy aquí ayudando a mi familia, ayudando a mi padre, trabajando. Y eso lo que provoca en Marcello, en el personaje de Marcello, es cierta admiración. Porque él se está rodeando completamente de personajes que tienen una decadencia brutal. Sin embargo, un atisbo, digamos, de sentido común es lo que admira Marcello Mastroianni en el personaje de la camarera, de la niña, que está allí poniendo las mesas en aquella cafetería. Y se queda con ella porque se queda con ella, con su cara no se burla de ella, pero la admira en el fondo porque es un personaje que no tiene nada que ver con el mundo en el que él está acostumbrado a meterse. También el personaje de Marcello tiene otros dos personajes que realmente nos dan una idea de la decadencia también de la sociedad en la que Federico Fellini nos está haciendo más hincapié. Es su padre y su amigo Steiner. El capítulo que tiene Marcello Mastroianni con su padre es muy revelador, tanto de la personalidad del padre, que nos va a revelar además la personalidad del hijo, y que nos va a dar muchos de los rasgos del personaje de Marcello Mastroianni en esta película, que se llama Marcello Rubini, es decir, tenía que tener el mismo nombre de pila. En una de las secuencias en el que Marcello va con su descapotable por la vía Véneto, se encuentra con su padre que está sentado en la cafetería. Y dice que no le ve hace ya bastante tiempo. Aquí el espectador, nosotros, pues no sabemos la relación que tiene íntima con su padre. Y le dice, ¿qué te parece, papá, si nos vamos a divertir a este sitio? O nos vamos, o pasamos el día, si hablamos y charlamos. Y dice el padre, hay un lugar de copas, una especie como no de discoteca, sino como ¿cómo os diría yo? Como de restaurante con variedades, que se llama Cha-Cha-Cha o algo así. Y claro, el personaje de Marcello se queda como muy diciendo, bueno, es como mi padre, una persona como muy conservadora, creía yo, ¿cómo conoce realmente estos sitios? Entonces se lo lleva a este sitio y entonces empiezan a ver un espectáculo y hay una bailarina que es amiga de Marcello, porque él sí que ha estado en todos esos sitios persiguiendo evidentemente a los famosos. Y esta amiga suya, que es una de las bailarinas del grupo de variedades del restaurante, donde están cenando, pues le coge como cierto cariño al personaje del padre de Marcello. Pero Marcello se queda, todo ese capítulo, se queda como diciendo, estoy descubriendo ahora mismo a mi padre, porque yo no sabía que era así, tan sumamente afable, simpático con las mujeres. Y entonces el padre invita a bailar a esta chica, a esta bailarina. Y entonces Marcello se dirige a su fotógrafo y le dice, realmente yo no conocía a mi padre. O sea, yo no sabía que mi padre era tan abierto, tan dicharachero. Solo cuando yo era pequeño sabía que le veía poco por casa. Y que mi madre realmente estaba muchas noches esperándole y llorando por él. Y ahora me lo explico. Porque realmente él era un mujeriego. Pero lo que Marcello no sabe es que él es la viva imagen de su padre, porque él también tiene una serie de problemas con su novia, interpretada por Yvonne Fourneaux. A Yvonne Fourneaux ya la habíamos visto, ya os había hablado de ella, cuando en el ciclo de la Hammer os hablé de la película La momia. Es la actriz que hace de princesa Ananka, una actriz francesa.
Y entonces el padre pues decide irse de juerga, un padre ya mayor, entradito en años, 70 y tantos años, decide irse con la bailarina ¿cómo diría yo? Pues a su apartamento. Pero el personaje Marcello decirle, papá, por favor, no te metas en jaleos, ten mucho cuidado, todo completamente asombrado de lo que realmente su padre estaba haciendo. Y ahora es cuando Marcello se da cuenta precisamente de todo lo que hacía su padre cuando no venía a casa, y por eso su madre lloraba constantemente. Todo eso profundiza en la psique emocional del personaje de Marcello, porque Marcello se va con una serie de amigas y de repente la bailarina le dice, en una de las veces ya al final de la secuencia, al final de este capítulo, le dice, oye, sube un momento porque a tu padre le pasa algo. Entonces Marcello sube rápidamente al piso de su amiga de la bailarina y su padre está sentado en una silla frente a la terraza. Es como si su padre intentara ser el que había sido de joven y no pudiera. Puede ser que ya no pueda tener relaciones sexuales, puede ser que no pudiera acostarse con esta cabaretera, puede ser que él ya no funcionase, por así decirlo, o puede ser que el personaje del padre de Marcello tuviera cierta nostalgia de un pasado muy marchoso que tuvo y que él ya no puede seguir el ritmo de la gente joven. Y en la secuencia en la que Marcello está hablando con el padre, Federico Fellini planifica toda esta secuencia con el padre siempre de espaldas. No le vemos el rostro en ningún momento. Es como si Federico Fellini nos quisiera presentar en ese momento el personaje del padre avergonzado de lo que estaba haciendo. Y por eso no vemos la cara del padre, porque está avergonzado de ese tipo de decisión que ha tomado, o sea, de esa vida que ha llevado. Y que Marcello en ese momento le decir, pero papá, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Cómo te encuentras, papá? Y el padre pues diciendo, bueno, será mejor que me vaya de aquí y pidas disculpas a la bailarina, a tu amiga. Y Marcello, que conoce realmente poco al padre, le dice, papá, ¿quieres que vayamos a algún sitio? Que hablemos, que nos conozcamos, Y dice, no, hijo, será mejor que yo me vaya de aquí, como evitando a su hijo. Es decir, Marcello, vemos otros rasgos de su psique, de su personalidad, y es un personaje, el personaje de Marcello, que no ha tenido realmente una figura paterna cuando se estaba, desarrollando como persona. Y de ahí todos los problemas emocionales que también tiene el personaje de Marcello. El personaje de Marcello, en toda la película, tiene otro personaje importante, ya no solo su padre y su amigo Steiner, del que ahora os hablaré, sino también su novia, interpretada por Yvonne Fournox, que es un personaje que es, o se nos presenta excesivamente posesivo con el personaje de Marcello. Es decir, ella está constantemente llamándole, preguntándole qué hace, y al principio de la película se nos pone para el espectador como una mujer muy celosa y muy posesiva, pero que al final de la película la visión que teníamos del personaje de Yvonne Fourneaux, de la novia de Marcello, es completamente distinta. Ya sabemos por qué se comporta así. Porque Marcello es otro mujeriego igual que su padre. Él va detrás de las mujeres, tiene un amante que es, lo tengo que leer otra vez, Anouk Aimée, que es un personaje de la alta sociedad, que la sirve de amante. También se intenta liar con el personaje de Anita Ekberg. Tiene la amiga cabaretera, que ha dejado a su padre. Es decir, también es un personaje que debido a su trabajo se ha dejado de llevar por el mundo de las mujeres. Y en una conversación íntima que tienen Yvonne Fournox y Marcello Mastroianni en el descapotable del coche, en un plano maravilloso, en una carretera, en un descampado realmente tremendo, se lo dice. Dice, es que no vas a tener nunca a ninguna mujer que te quiera como yo. No vas a tener absolutamente a nadie. Yo estoy preocupada por ti. ¿Por qué no me quieres como realmente soy? Y Marcello está ya diciéndoles que estoy harto de ti porque me tienes agobiado. Y en esa discusión tan acalorada le obliga a Yvonne Fournox, a su novia, a salir del coche. Pero el personaje de Marcello sabe perfectamente que tiene razón. Y después del capítulo que le ha ocurrido con el padre, puede decir, es que yo no puedo hacer lo mismo que hizo mi padre con mi madre. En la cafetería, en el restaurante, cuando estaban hablando con el padre, cuando estaban hablando con el fotógrafo y su padre estaba bailando con la bailarina, con la cabaretera, decía, es que mi madre se quedaba mucho tiempo llorando por la ausencia de mi padre. Y eso es lo que se ve Marcello Mastroianni a sí mismo, a su novia llorando por él en su ausencia. Es decir, la historia se repite.
pero ya sabe por qué. Y en el fondo no quiere que su novia, siga sufriendo tanto como sufrió su madre. Por eso en una secuencia posterior vuelve a recoger a la novia en el descapotable y luego se les ven que están abrazados en la cama, seguramente después de haber hecho el amor. Pero porque el personaje Marcello ve reflejado a su padre en su interior y no quiere que su madre, reflejada en el personaje de Yvonne Fourneaux, realmente pues también sufra. Y el último de los personajes realmente importantes de esta gran película es el personaje de Steiner. El Steiner, que es un amigo de Marcello Mastroianni, donde él, digamos que funciona así como confesor. A Marcello le vemos pues distribuyendo pues toda su energía en toda la florinata de Roma, haciendo su trabajo, etc. Pero realmente el personaje de Steiner es con el que él se abre más. Es decir, llega y dice, pues envidio tu situación, porque Steiner, el amigo de Marcello, lleva una vida, ¿cómo os diría yo? Lleva una vida excesivamente perfecta. Vive en una casa muy grande, en un piso realmente lujoso, con 2 hijos pequeños, con una devota amante esposa, y él lleva una vida excesivamente perfecta. Pero en el interior del personaje de Steiner, otro personaje realmente complejo, no está de acuerdo con todo ello y quiere una vida como más anárquica. Él lo dice, una secuencia que está hablando con el personaje de Marcello, dice: llevo una vida demasiado perfecta, demasiado esquemática. A mí me gusta que mi vida fuera un poco más anárquica. De aquí que la película de la Dolce Vita fuera tildada de comunista en su día, porque el personaje de clase alta que representa Steiner no quiere esa perfección, sino que quiere una vida más anárquica. Es decir, el personaje de Steiner lo que quiere es una vida muy similar a la de Marcello, y Marcello quiere una vida muy similar a la de Steiner. Es decir, nunca estamos contentos con la vida que nos está tocando de llevar. Y en otra secuencia, casi ya al final de la película, pues el personaje de Steiner se suicida matando a sus hijos, porque en el fondo no quieren que lleven ese tipo de vida perfecta, pero completamente vacua, anodina y vacía, que lleva el padre. Lo cual todo esto le rompe los esquemas al personaje de Marcello Mastroianni, cuando se entera de que su mejor amigo se ha suicidado y ha matado además a sus 2 hijos. Eso es un palo emocional para él. Entonces, ¿qué es lo que hace todo esto en la psique de Marcello? Pues ese personaje interpretado por Steiner, que ya os comentaré, que iba a ser interpretado por Henry Fonda, pero que los productores se opusieron a ello, digamos que es como el paradigma que tiene Marcello Mastroianni de la perfección. Pero cuando se entera que se ha suicidado, digamos que Marcello Mastroianni pues rompe consigo mismo y rompe todos los esquemas emocionales que tiene. Y en la secuencia final de la película, Marcello, digamos, pues que organiza una fiesta para muchos de esos famosos o pseudo famosos, en el que se comporta como una auténtica bestia, humillándoles, tirándoles botellas, haciendo que algunas de ellas hagan un striptease, luego rompiendo almohadas y llenándolas de plumas, riéndose de ellas. Es decir, la parte final de la película de la Dolce Vita lo que hace precisamente es una degeneración del personaje de Marcello Mastroianni, humillando a esa falsa burguesía y aristocracia que él ha trabajado para ella y que prácticamente se están beneficiando los unos de los otros. Al final de la película, Marcello Mastroianni lo que hace precisamente es encontrarse en la playa, prácticamente desperdigado ya, roto emocionalmente, y se encuentra con la niña que había visto casi al principio de la película, con esa chica de esos valores tan fuertes que tiene y que estaba trabajando para su familia, pero la ve a la lejanía y que están separados en la playa por una especie como de riachuelo, de entrante que tiene el mar. Y entonces la chica le habla, pero Marcello Mastroianni no la oye. Pero eso es realmente una metáfora de lo que el personaje de Marcello en ese momento es. Y es que ya no quiere oír a ninguna mujer, ya no quiere oír ninguna de las explicaciones que le pueda dar nadie, porque emocionalmente él está roto. Ya no solo no oye físicamente, sino que ya no quiere oír ni siquiera emocionalmente. Es decir, el personaje de Marcello tiene una evolución desde el principio de la película hasta el final, es realmente rompedora. Es una auténtica bajada a los infiernos, si os dais cuenta. El personaje de Marcello en la Dolce Vita. Al principio de la película, él parece que le gusta su trabajo, disfruta. En la presentación ya os digo que le dice a ese famoso, le dice: me vas a matar, me vas a pegar, es mi trabajo, soy periodista.
Y al final van ocurriendo una serie de acontecimientos, alrededor de la película, a lo largo de la película van ocurriendo una serie de acontecimientos que le destruyen los esquemas emocionales y la psique al personaje de Marcello, para que todo ese mundo que él ha protegido ahora lo humille y lo deteste. El capítulo con Anita Ekberg, como ve cómo es maltratada físicamente por su marido, y que cuando él va a protegerla, él también recibe una paliza del ex-Buster. El capítulo con el padre, donde ve que esa vida que ha llevado solo conduce a la degeneración moral, a la falta de ética. Ese capítulo donde su amigo Steiner, aparentemente de una vida perfecta, se mata, se suicida y mata a sus hijos. Es decir, todo eso es una auténtica bajada a los infiernos que van condicionando al personaje de Marcello Mastroianni hasta prácticamente le anulan como persona. Argumentalmente ya os podéis imaginar que La Dolce Vita es una película complejísima. Yo diría que la película más compleja de Federico Fellini, porque es un auténtico torrente de emociones en todos los capítulos en el que está estructurada la película. El personaje también, por ejemplo, de Anouk Aimée, vaya, me ha salido el nombre a la primera, que la tiene como amante, pero que en realidad Anouk Aimée le tiene a Marcello como un juguete. Porque hay una secuencia en la película, uno de los capítulos, en el que Anouk le dice: ¿te casarías conmigo, Marcello? Pero él no se puede tomar eso en serio. Pero Marcello, que tiene a esta mujer de la aristocracia como un auténtico desahogo para él, tanto físico como emocional, le dice: pues sí, porque te amo, te estoy cogiendo cariño. Pero en ese momento en el que se lo está diciendo, viene otro hombre y empieza a besar a Anouk Aimée. Es decir, Anouk Aimée tiene, el personaje de Maddalena tiene a Marcello como un desahogo puntual y le utiliza como un auténtico muñeco, como un auténtico juguete para cuando le apetece. Marcello ya está harto de toda esa situación y decide no volver a ver a Madeleine prácticamente nunca más. Todo esto es lo que le va profundizando, digamos, calando y machacando emocionalmente al personaje de Marcello Mastroianni. Además, su degeneración física al final de la película también es patente. Al principio de la película hemos compuesto, muy bien peinado, todo prácticamente con una facha perfecta. Pero al final de la película le vemos ya descamisado, le vemos despeinado, le vemos con un semblante triste y taciturno, con ojeras, como todo el sufrimiento que ha pasado de ese mundo tan falso, tan vacío y tan vacuo, le esté pasando factura al personaje Marcello Mastroianni. Y finalmente tenemos la que fue precisamente a lo mejor la crítica más excesivamente exacerbada de Fellini en esta película, que fue sin duda la crítica a la Iglesia Católica. Hay un capítulo en el que él, como cronista de toda esta crónica rosa, valga la redundancia, hay unos niños que creen haber visto a la Virgen. Y entonces se crea en torno a esos niños todo un circo mediático en el que la Iglesia también toma parte. Y hay un montón de gente muy devota que quiere ver a la Virgen, pero que nosotros sabemos por los planos, por la planificación de Federico Fellini, que esos niños lo que están haciendo es burlándose de muchísima gente, muchos devotos religiosos que van allí solo por el mero hecho de ganar fama y que aparezcan en los periódicos, que aparezcan en las revistas. Pero todo lo que se crea son fotógrafos, cámaras de televisión y enfocan, además, como esa especie como de avistamiento de la Virgen, lo enfocan como si fuera incluso un partido de fútbol, con un reportero que allí va narrando lo que va ocurriendo. Hay mucha gente devota, con enfermos que van en silla de ruedas, que se van poniendo en camillas. Es decir, todo eso, además orquestado por un cura. Y ese cura diciendo: bueno, es que esto forma parte de todo, tiene que estar filmado de esta manera, aunque no sabemos si esto puede ser cierto o no. Pero evidentemente esta crítica a la Iglesia Católica fue lo que realmente cayó como otra losa. Es decir, todo lo que es la película, desde el principio al final, es una crítica a los estamentos y a las bases profundas de Hollywood, representado el personaje de Anita Ekberg. Una crítica a la aristocracia y esa vacuidad tan grandilocuente que tienen la burguesía italiana, que se forma todo en torno a esa moda a lo italiano de los que os hablaba al principio de la crítica. Una crítica social también a esa falsa burguesía tan vacía que no tiene absolutamente nada de lo que vivir. El personaje, por ejemplo, de Anouk Aimée, cuando lleva a Marcello Mastroianni a una de sus fiestas, le va nombrando cada una de las personas que están allí diciendo: pues este no tiene nada que hacer y ha hecho tal cosa. Por ejemplo, dice: fulanito de tal se intentó suicidar 2 veces, menganito de tal fue abandonada a su mujer o abandonó a su
a su pareja por esto. Este otro es decir, le cuenta todos los recovecos y todos los trapos sucios de todos ellos. Y vemos que aparentemente que en esa fachada de personas ricas y de falsos intelectuales, lo que hay es una degeneración moral y ética realmente gigantesca. Y eso es lo que plasma Federico Fellini en esta película. A la iglesia, a las estrellas de Hollywood, a la falsa burguesía, todo es una gigantesca crítica social plasmada en 175 gloriosos minutos. Técnicamente la película, os puedo decir que aquí Federico Fellini llega a rasgos de genialidad. La fotografía está inundada con un intenso blanco y negro maravilloso. Hay planos fantásticos en los que, digamos que Federico Fellini juega con las luces y las sombras, sobre todo cuando una de esas grandes fiestas, todos los falsos burgueses estos, pues empiezan a ir a una villa romana, propiedad de uno de ellos realmente maravillosa, y se van burlando pues de los sillones, de los decorados, de todo lo que es esa construcción, dando una falta de ética, de moral y de inteligencia y de cultura realmente impresionante. Y eso es lo que plasma Federico Fellini en su película. Por eso levantó la Dolce Vita tantas ampollas en su momento. La banda sonora, técnicamente, de Nino Rota, también es fantástica. Tiene cierto candor la banda sonora. Nino Rota, pues es el compositor también de las películas, de la banda sonora de las películas del Padrino. Si os acordáis de la banda sonora del Padrino, es una banda sonora muy sutil. Nino Rota también fue el compositor, hasta que murió, creo que fue en los finales de los 70, de la banda sonora de muchas de las películas de Federico Fellini. Pero la banda sonora, digamos, o sea, la música que componía Nino Rota, era una música como muy, ¿cómo os diría yo?, que no está presente en la mayoría de secuencias de la película, sino que entra en momentos solo muy puntuales, ya no, digamos, para, como en otras críticas os he dicho, para enfatizar momentos emocionales del film, sino única y exclusivamente para ambientar, para darnos cuenta de que está ahí como otro elemento catalizador de toda la crítica social de la que quiere hacer Federico Fellini. Muchas de las secuencias, la banda sonora sale precisamente por elementos de la película. Me explico. En la secuencia en la que Marcello Mastroianni está escribiendo a máquina, esta chica, la camarera, que es el único personaje, digamos, centrado dentro de la película, está poniendo la música de una caja de música que hay allí, una banda sonora. Le dice Marcello, por favor, ¿puedes bajar el volumen que estoy hablando? Y ella apaga la música. Es decir, la música viene directamente por elementos de la propia película. Como último apunte os diré que en la película, en la fiesta de Anita Ekberg que hace con todos esos famosos, con su marido, tenemos la presencia de un jovencísimo cantante de rock italiano llamado Adriano Celentano. Para mí, uno de los peores cantantes de la historia de la música, que quiso también tirar un poco de la moda que impuso Elvis del rock, de ese rock alternativo que él en principio hacía, que luego fue el rey del rock, evidentemente, pero que Adriano Celentano se le puede decir que fue una imitación muy mala de Elvis Presley. Es uno de los cantantes más mediocres y uno de los imitadores más mediocres que le salieron a Elvis Presley, de los muchos que le salieron. Un imitador a la italiana, digamos. Pero en esta película pues tiene una pequeña intervención y canta una canción pues completamente tan anodina como él. La Dolce Vita es una película realmente compleja. Os invito a que la descubráis, que ya os digo yo que yo no soy un gran admirador de Federico Fellini, nunca lo he sido y nunca lo seré, pero La Dolce Vita es una de las películas más complejas que tiene. Digamos que es un resumen de toda su filmografía, de todo su cine, del neorrealismo italiano, del neorrealismo que le da a las primeras secuencias de la película, de ese surrealismo que tienen las fiestas de la falsa burguesía y aristocracia, de esa crítica social que tiene dentro de todo lo que es la película y que también luego veríamos en películas como La Estrada, como Las Noches de Caviria, anteriores, posteriores a la filmografía del mismo Fellini. La Dolce Vita es un compendio de toda la filmografía y de lo que era capaz de realizar este director italiano. Para mí La Dolce Vita es prácticamente la cumbre del cine de Federico Fellini. Mi película favorita de Fellini es Las Noches de Caviria, otra gran obra maestra. Pero La Dolce Vita es sin duda una de las películas más polémicas de la historia del cine. Ya os digo, estuvo prohibida en muchísimos países, incluido España, hasta 1980. Por todas las críticas y por toda la gran decadencia que Fellini puso en esta película y que plasmó con su cámara.
pero es hoy en día una película muy de actualidad. Muy de actualidad. Es como si Federico Fellini con esta película realmente leyera lo que iban a producirse o lo que iban a convertirse muchas de las cadenas de televisión de muchos países. España mismamente. Con todos esos programas de telebasura que tenemos, de auténtica basura, donde se nos expone la vida de unos famosos, que lo único que son gente con una total decadencia de su vida, para prácticamente la vista de carroñeros, para que vean esa decadencia, esos problemas que tienen. Pues La Dolce Vita es una película muy actual, que si la veis os vais a sentir identificados con muchos de los programas que vemos aquí actualmente, hoy en día. La Dolce Vita de Federico Fellini es una obra maestra de la crítica social. Se puede decir que es la película definitiva de la crítica a nivel social y estamental de muchos de los aspectos de la sociedad. Y una de las películas más sobresalientes de ese cineasta tan controvertido, tan surrealista y también tan carente de lógica en su estructura narrativa que es Federico Fellini. Os recomiendo que la veáis, no tiene desperdicio. En esta hora que llevo hablándoos de ella, no os he desmenuzado ni la 10.000.000ª parte de lo que es, porque la verdad es que es una película complejísima en cada una de sus secuencias y que todas ellas tienen un significado. Os animo a que la veáis y aquellos que no la habéis visto, que la descubráis. La Dolce Vita de Federico Fellini, una gran obra maestra de la historia del cine y para muchos la mejor película de la historia. Ahí os dejo. Hasta mañana.